una vez más que estemos acá estudiando la palabra de Dios, investigando y descubriendo las maravillosas gemas que se encuentran en este libro maravilloso, inspirado por el Espíritu de Dios. Si ustedes durante el transcurso del estudio tuvieran alguna pregunta, podrían anotarla y al final del estudio aperturaremos un momento para que puedan hacer las preguntas, cualquier inquietud que vayan surgiendo en el transcurso del estudio. Así es de que lo que sí se puede hacer durante el estudio son comentarios concernientes a lo que vamos a presentar, ¿cierto? Como soporte para lo que estamos estudiando. Pero si es una pregunta, es bueno hacerla cuando ya la tengamos culminado el estudio. El estudio que vamos a tratar hoy es un estudio que está registrado a través de los profetas y ha sido registrado no por casualidad. El libro de Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 4, que es un texto muy conocido por todos, dice el apóstol Pablo en ese libro, dice: y todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Eso es lo que dice. Vamos a leerlo. ¿A alguien le gustaría leerlo? Romanos 15:4. Por las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Todo lo que antes dice fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito para que por medio de eso todos nosotros tengamos que esperanza. Eso quiere decir de que lo que se había escrito antes en el tiempo de Pablo no era el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo en el momento de Pablo. Se está haciendo referencia al Antiguo Testamento, que es lo que ya estaba escrito para el tiempo de Pablo. Entonces Pablo dice, todo eso que se escribió antes, dice, fue escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Para eso se escribió. Quiere decir de que hay un mensaje ahí que tenemos que tomar. Hay mensajes valiosos para nosotros que debemos digerir, que debemos hacer nuestro en todos esos escritos que se escribieron por los profetas de la antigüedad. Digo esto porque hoy vamos a tratar precisamente una de las profecías de la antigüedad que están ahí, que quizás, ¿cuántos han hecho acá el año bíblico alguna vez? Bueno, Carmencita ha hecho el año bíblico. Yo lo he hecho también. Me imagino que algunos de ustedes han leído la mayor parte de la Biblia también. Y tal vez habrán leído el capítulo, el libro de Ezequiel, ¿cierto? ¿Habéis leído tal vez probablemente todo el libro de Ezequiel? Entonces ahí vamos a encontrar una de las tantas profecías que se encuentra escrita desde la antigüedad. Y vamos a ver cómo el artista de las escrituras delineó todo ese sistema de verdades que iban a cumplirse en su momento, en algún momento de la historia, con tanta prontitud y con tanta exactitud para que pudiese ser entendida por cualquier individuo sincero en esta tierra. Así de que en el libro de los eventos de los últimos días, en la página 118, la inspiración nos dice, las profecías registradas. Figúrense que primero Pablo ya lo dijo, ¿no? Ahora viene la hermana Juan y dice, las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días. Muchas veces se ha quedado la idea de que, bueno, el Antiguo Testamento es
allá antiguo, era para los antiguos, no concernía a nosotros. Pero tanto Pablo como la inspiración nos dice que las escrituras del Antiguo Testamento son palabras del Señor para los últimos días. Y miren lo que dice: y se cumplirán tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco, dice ahí. Es decir, todas las escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, dice, se cumplirá tan seguramente como que fueron profetas los que la escribieron. Esta es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Todos esos escritos de los profetas es la palabra profética más segura, que hacéis bien oírla. Entonces, la verdad de las escrituras no se restringe a un punto específico nada más, solamente de las escrituras. Es decir, la verdad envuelve muchas gemas preciosas que están a lo largo y ancho de toda la historia de las escrituras, de los libros sagrados de la Santa Biblia, que fue inspirada por Dios. Entonces quiere decir que, como en Mateo Jesús dijo, que como escribas doctos, como escribas investigadores, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que escarbar y escarbar y escarbar ese tesoro para poder encontrar esas gemas preciosas que se encuentran en las profundidades. Eso es lo que hace un buscador de tesoros, ¿cierto? Un buscador de tesoro cava. Y ¿sabe? No sé si es que entendí mal, pero según dicen, entre más profundo está, de mayor calidad o de mejor calidad es el metal, o la piedra, o lo que vayan a encontrar. Es decir, mientras más profundamente nosotros cavamos, mientras más profundamente nosotros abrimos para poder encontrar todas esas gemas preciosas, más cosas maravillosas lograremos encontrar, lograremos ver con la ayuda de nuestro Dios. Hay una cita aquí que quiero leerles también. Dice en Mensaje Selecto, en el volumen 3, en la página 386, la cita no va a salir ahí. Dice: cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros hoy. Y mire, en ese mismo libro, pero ahora en la página 479, dice: estos hombres del Antiguo Testamento, ¿qué hombres? Los profetas del Antiguo Testamento, los que escribieron el Antiguo Testamento. Estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en sus vidas, es verdad, es decir, de acuerdo a la atmósfera en la cual ellos estaban. Y Daniel, Isaías y Ezequiel hace énfasis en tres profetas en particular. Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Hace énfasis en tres profetas en particular que debemos ponerle la lupa, porque estos tres profetas en particular no solamente hablaron de cosas concernientes a sus días, sino que dice que ellos hablaron más para asuntos que iban a acontecer en nuestros días. Y alguien dirá: pero ¿cómo es que estos profetas de más de 2000 años de antigüedad pudiesen haber hablado tantas cosas concernientes a nuestros días? Increíble, increíble cómo los profetas Dios los inspiró, cómo los profetas Dios les dio el espíritu para poder
revelar cosas maravillosas. En el libro de Nahum podemos ver en el capítulo 2, si no me equivoco, yo creo que han estudiado ese tema con Enoch, que recientemente vino, cuando Dios inspiró a través de este profeta el acontecimiento de las guerras primera y segunda mundial que hubiera, y dio una señal que iba a ocurrir cuando estas guerras acontecieran. ¿Se acuerdan? ¿Sí estudiaron cuál era la señal que le da el Señor al profeta? Es donde dice que los carros se iban a mover como relámpagos por las calles y como antorchas encendidas. El profeta es lo que describe, porque él no está entendiendo ese mundo que se le está presentando, esos elementos que se le están presentando, porque para empezar, los carruajes de la época de ellos no tenían antorchas por delante, ni tampoco se movían como relámpagos. O sea, lo que está describiendo, lo que más logra entender él, es eso, concerniente a la innovación tecnológica que iba a haber en el momento cuando estas guerras reventaran. Entonces, Dios en la antigüedad profetizó, habló, dijo tantas cosas que hoy en día deben cumplirse. Si nosotros les prestáramos atención, no estaríamos en oscuridad. Vamos a ir al libro de Ezequiel ahora, en el capítulo 31. El tema de hoy se titula o lleva por título Asiria. Asiria, para que tengamos una idea, hermanos, era un imperio en su momento, o llegó a ser un imperio sobre la tierra, antes de Babilonia, obviamente. Gobernó el mundo antes de que el imperio babilónico tomara el control de las naciones a través del rey Nabucodonosor. Y Asiria hizo muchas cosas en particular, y no fue registrada en la historia sagrada por una simple casualidad, o porque simplemente Dios no tenía más que revelarle al profeta Ezequiel en relación a este y a otros profetas en relación a este imperio. Es decir, por alguna razón Dios lo deja plasmado en la historia y lo revela al profeta Ezequiel particularmente. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 31, vamos a ver desde el versículo 3. Vamos a ver una profecía que está ahí, en ese capítulo 31. Desde el versículo 3 en adelante, hay una profecía concerniente a un escenario o a un poder que se iba a levantar en la tierra en algún momento de la historia, y está tomando a Asiria como un referente de este poder. Así es de que vamos leyendo estos versículos, vamos a ir haciendo un análisis exhaustivo de cada versículo de lo que Dios ha dicho en el capítulo 31 de Ezequiel, en relación a este poder que en algún momento de la historia iba a venir a la escena de nuestra realidad. Versos 3 dice: he aquí, dice, era el asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas y de frondoso ramaje, y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. ¿Cómo dice que era el asirio? ¿A qué lo está comparando? Al asirio. A un gran árbol frondoso, lleno de ramas, y ramas muy espesas, dice. Dice que su copa estaba entre las alturas, entre las densas ramas. Y ahora el versículo 4.
las aguas lo hicieron ¿qué? Crecer. Crecer. ¿Cuál era el secreto del crecimiento de este árbol? ¿O cuál fue el secreto del crecimiento de este árbol? Las aguas. Dice, las aguas lo hicieron crecer. Es decir, fueron las aguas las que le dieron fuerza, vida, vitalidad, para que él llegara a ser un árbol frondoso, llegara a ser un árbol admirable entre todos los árboles del Líbano. Es decir, del lugar que el Señor está señalando. Entonces dice las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos, dice, sus ríos corrían alrededor de sus pies, y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Miren lo que está describiendo el profeta. La inspiración nos dice de que este árbol no era único, sino que había otros árboles alrededor. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que aunque había otros árboles de menor magnitud alrededor, dice que todos los árboles le enviaban a este árbol, ¿qué cosa? Sus corrientes. Quiere decir de que el árbol que estaba representado por Asiria era un árbol sobre todos los demás árboles, que tenía la fuente de su crecimiento, de su fuerza, de su poder, gracias a las aguas que corrían. Verso 5. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Dice que su altura sobrepasó sobre todos los árboles del campo. Quiere decir que ese árbol estaba en un campo. Y que en ese campo donde se encontraban había muchos más árboles, pero que él llegó a ser superior a todos estos. En el libro de Mateo, no perdiendo Ezequiel porque vamos a volver ahí, pero Mateo capítulo 13, y en el versículo 38 nos dice algo interesante. El campo es el mundo. ¿Sí? El campo, dice, es el mundo. ¿A dónde se encontraba este árbol? También en un campo. Pero no estaba solo. Había más árboles con él. ¿Cuál era la diferencia entre los otros y él? Que él era más alto que los demás. Más alto que los demás. Volviendo a Ezequiel. Dice, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, es decir, creció en ramaje, se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas, ¿a causa de qué? De las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. A causa de muchas aguas se alargó el ramaje que había echado. Obviamente el profeta está tratando acá de un elemento figurativo. Está hablando en figuras.
Ya vimos que la inspiración nos dijo de que estos profetas de la antigüedad hablaron más para nuestros días que para el tiempo de ellos. Hemos visto de que Dios ha hablado a través de los profetas de la antigüedad de cosas que iban a cumplirse o mayormente iban a ser entendidas en nuestros días. Obviamente entonces si el árbol es figurativo, las aguas son ¿qué? Son figurativas también. Los árboles también son figurativos de algo semejante a la naturaleza de este árbol, pero de diferentes rangos, de diferente poder, de diferente fuerza, a comparación de este árbol que sobresalía sobre los demás. Leemos Apocalipsis 17, versículo 15, para ver la figura de las aguas. Porque dice que a causa de muchas aguas, su ramaje, ¿qué cosa? Se extendía. Llegó a tener tanta influencia, tanto poder, tanta potencia, por causa de tantas aguas que le rodearon. Es decir, el secreto de su grandeza consistió en esas aguas que le dieron vida. Dice Apocalipsis 17:15 que las aguas que habéis visto son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, muchedumbre, naciones y lenguajes. Es decir, gente de toda diferente lengua, gente de diferentes naciones, gente de diferentes tribus, gente de diferentes pueblos. Hicieron de que este árbol llegara a ser un árbol frondoso, grande. Hicieron de que las ramas de este árbol se extendieran más allá de los límites que él podía tener. Y todos los demás árboles, ¿qué cosa? Lo vieron y se dieron cuenta de que este árbol había crecido. Y entonces, ¿qué hicieron? Le enviaron sus corrientes. Le enviaron sus corrientes. Versos 6. ¿De Apocalipsis? No, de Ezequiel 31. Verso 6. Y en sus ramas hacían su nido todas las aves del cielo. O sea que este árbol tenía control por tierra y por aire y por agua. Él era el epicentro de las criaturas voladoras también, según la naturaleza de la revelación. Las aves del cielo, dice, todas anidaban ahí. Y debajo de su ramaje, dice, parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. O sea, es decir, todas las naciones habitaban bajo el abrigo, bajo el amparo de este árbol. O sea, no era cualquier árbol. No era un árbol común y corriente. Imagínense lo que se le está presentando al profeta Ezequiel, haciendo uso de elementos de la naturaleza.
para ejemplificar o para revelar qué es lo que habría de venir en el porvenir, en el fin de los tiempos, cuando ya la historia de esta humanidad estuviese llegando a su fin. Un árbol debía aparecer. Un árbol que iba a ser la sombra de muchos pueblos, el cobertor de muchas naciones, el refugio de muchas lenguas, de muchos pueblos, de muchas tribus de las naciones de la tierra. Y que gracias a eso iba a llegar a ser grande, poderoso sobre los demás, al punto que iba a hacer depender a los demás de él. Verso 7. Y se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. ¿Quién podría ser este árbol frondoso que está describiendo la profecía de Ezequiel 31? El conflicto de los siglos, en la página 436, dice: una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía, y no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, haciendo énfasis a Apocalipsis 13. Y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. ¿Cuál es la diferencia acá? Que el autor de Apocalipsis lo compara con una bestia, y el autor, que es Ezequiel, lo compara con una planta. Señalando el mismo escenario, pero en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias y con diferentes elementos en las figuras. Pero igual viene la inspiración y toma los dos elementos. Dice que muchos historiadores y varios autores han inconscientemente señalado el surgimiento de esta nación y la han comparado como una planta que literalmente dice crecía o brotaba sobre la tierra. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos,
habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Como silenciosa semilla. Súbitamente creció hasta llegar a ser un imperio. Nótese que hemos visto la descripción que está dando Ezequiel, ¿no? Ezequiel capítulo 31. Dice que una de las fuentes de su grandeza, ¿qué eran? Las aguas. A causa de las aguas que llegaban a sus pies, dice que este árbol empezó, ¿qué? A crecer, a echar ramas. Ya hemos visto que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que este es un árbol, este es una nación constituida de etnias, de tribus, de gente, de lenguas y de naciones que llegaron a ese lugar y se aglomeraron, y como resultado de ello salió una nación diversa. La riqueza de ello, la grandeza de ello es precisamente estas migraciones que llegaron y que por lo cual se conformó este pueblo, esta nación. Eso es lo que la hizo ser grande, peculiar sobre toda la tierra. Eso es lo que hizo que sus ramas se extendieran. Eso es lo que hizo de que ella tuviera influencia sobre muchas naciones más. Eso es lo que hizo que las demás naciones se viniesen a cobijar debajo de sus ramas. Tanto es la influencia, el poder de este árbol, de esta nación, que dice que los demás árboles, que obviamente si el árbol representa esa nación, las otros árboles representan las demás naciones. Dicen, los demás árboles enviaron sus corrientes hacia él. Sus potenciales, sus riquezas. Yo no lo dudo que fueran sus riquezas, porque los Estados Unidos se ha formado de gente de otros países que se encontraba en situación precaria y que iban a probar fortuna allí y ya se quedaron. Así es. Entonces riquezas, ¿no? Correcto. Pero los ingleses... Veamos entonces, pues. Los ingleses llevaron oro y plata allí. ¿Y por qué no es Asiria, intelectualmente, o Persia, o Babilonia? ¿Por qué no es? Es por lo que hemos visto, que esas profecías iban a cumplirse en nuestro tiempo, no tanto en el tiempo antiguo. Ok, está bien el punto de Carmencita. Todos los listos, estoy de acuerdo, listos y no listos. Fueron todos, unos eran más inteligentes y otros menos. Pero correcto. Cuando hay una situación precaria en un país, salen los unos y los otros. Correcto. Okay, pero nótese muy bien el punto, Carmencita, pero nótense que no es la gente la que llevaba la riqueza, sino que dice que son los árboles que enviaban sus corrientes. Sus países, las naciones. Las naciones dejaban que fluyera la gente que vivía allí, ¿no? Sí. Ajá. A ver, ¿qué dijiste? ¿Sí? Yo creo que ese versículo se ha leído al revés. Yo lo tengo al revés. Si quieres te lo leo como lo tengo yo. ¿Cómo al revés? Dice que es el árbol el que envía a los demás árboles. No sé si es que lo he entendido yo al revés. O a ver dónde lo dice. En el versículo 4. Dice, el agua lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo.
sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. ¿Ok? Entonces, Correcto. ese árbol Es verdad. el agua a los Tiene razón lo que él árboles. está diciendo. Lean el versículo 4. De 4 de Ezequiel. Sí, el capítulo 31, versículo 4. ¿Qué entiende usted? Aguas que enviaban los árboles a este árbol. Sí, mira lo que dice el versículo 4. Dice, y las aguas lo hicieron crecer. Estamos bien hasta allí, ¿no? Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de sus pies. ¿Cierto? Y a todos los árboles. Del campo enviaba. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por los militares, ¿no? Que Ya, llaman pero para- vamos a ¿Qué ver. son estos corrientes? Es que él recibía y Señor. después daba. Y después daba. Pero es que, Señor. o sea, primero recibió porque Con para usted dar hay hablo, que tener. No quieres hablar. Ahorita. ¿Decías, Carmencita? Para dar hay que tener. Correcto. Él recibió las Ok. aguas de otros árboles y después, cuando él se encumbró y tenía suficiente, Ujú. ya entonces distribuía él entre el resto. Ujú. Y está Que es lo que está distribuyendo. haciendo Estados Unidos Claro. en la actualidad. Correcto. O sea, exacto, gracias. Entonces, el punto es de que no veamos el punto del profeta solamente en los inicios de los Estados Unidos, porque es todo el periodo de él, de su existencia. Desde cuando crece hasta cuando se convierte en cobijador de los demás. Y puede. Y dar. puede proveer. Y a la misma vez quitar. Porque también quitó. ¿Me decías? No nos has dicho. Hablamos que es Asiria o Estados Unidos o Persia o quien fuera. ¿Qué son estas aguas que los otros árboles enviaban a este árbol hermoso? Gente. Muchedumbres y gentes. Pueblo. No, señor. No. Eso es lo que dice la Si iglesia. hablamos de Asiria o de Persia o de quién quieres usted, Ujú. son los impuestos que la espada de Asiria, de Persia o de cualquier imperio impone a los que han conquistado. Son los impuestos. Los impuestos no eran enviados. Persona, la gente, la muchedumbre. Son pueblos, muchedumbres, porque estamos hablando en figuras. Y la figura me dice a mí, la misma Biblia, que representa pueblos, gentes, en Apocalipsis, naciones. en Apocalipsis Apocalipsis 17:15. Por eso es que teníamos que leer el versículo. Entonces, encontramos ahora, en estas alturas, este árbol está, ¿qué cosa? Distribuyendo lo que ha recibido. Distribuye, pero también Recibe. absorbe. Eso, ¿no? Aquí está. Porque Estados Unidos, ¿qué es lo que hace ahorita? Saquea las naciones. Es decir, él va y saquea naciones, extrae sus riquezas Que sí, que sí, que sí. Eso es claro. y le da a quien le sirve a él. Eso es claro. ¿Cierto? Y O sea, Rusia no extrae hace- para poder... Y Rusia no hace tan bien. Rusia es pequeño. Y Francia no hace tan bien en África. Hay otros árboles. Y Tenemos Inglaterra no hace tan bien en África. Sí, hay otros Entonces, árboles. ¿por qué Estados Unidos es tan malo? No Y están los bien. demás no son malos. Ahora, No Esta estamos- es una lección política, señor. No es una lección religiosa. Vale, Es pues política. mira, de esta hablamos, de política hablamos. Sí, después lo vamos a tratar y podéis hacer vuestras preguntas. Ok, entonces estamos acá en el escenario, ¿no? Es un país que está absorbiendo y que le da a quien él quiere. Es decir, cobija a quien bien le sirve. Por el poder, la influencia que él tiene. No es que no haya otras naciones fuertes. Si hay otras naciones fuertes, el profeta Ezequiel describió que habían otros árboles. Pero la diferencia entre otras naciones fuertes y esta es que esta iba por sobre todas. Es decir, su capa, dice, su copa sobresalía sobre todas las demás. Al punto que todas las aves del cielo iban y anidaban ahí. Eso indica de que es una nación con mucha influencia, con mucho poder sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos de sobre la tierra.
¿Por qué Estados Unidos? En el libro del conflicto de los siglos, en la página 493 dice: hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? Es decir, en ese tiempo apenas estaba ¿qué? Francia. Creciendo, ¿cierto? Apenas estaba creciendo, desarrollándose en sí, para poder llegar a ser más alta que los demás. Y dice, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. Y no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación que en esos años apenas iba en desarrollo, creciendo súbitamente, agarrando influencia poco a poco, hasta que cuando menos vinieron a ser... ¿Sabe cuándo fue de que el mundo sintió el talón de los Estados Unidos de Norteamérica? La Segunda Guerra Mundial. Sí, pero hay un evento que marcó. De Hiroshima y Nagasaki. Ese fue el evento que marcó, cuando se dieron cuenta el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. Ese evento marcó y el mundo despertó y se dio cuenta que tenían una fiera y no se habían dado cuenta. Marcó la hegemonía de este país, de este árbol que creció mucho en el campo y que llegó a ser cabeza de sobre los demás árboles. La historia sagrada en Ezequiel nos dice que compara a este árbol como un árbol que estaba plantado en el huerto de Dios, en el Edén. Quiere decir que sus raíces, sus orígenes, ¿qué son? ¿Son buenos o son malos? Buenos. Son buenos. Su procedencia es buena, es decir, su origen en sí es bueno. Porque lo describe como un árbol que ha nacido en el huerto de Dios, es decir, en el monte de Dios. Es, más bien por así decirlo, es de origen divino el surgimiento de él. Es decir, Dios es quien hace que Estados Unidos venga a la existencia por un propósito en particular. Y oiga, sí que fue un propósito. Dios levanta este poder, esta nación, para hacer cosas trascendentales en este mundo. ¿Cuál es una de las primeras cosas trascendentales que hace este país? Acoge multitud de individuos que iban siendo perseguidos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra, de la fe. Solo partiendo de ese punto nos dice de que el propósito del surgimiento de este país en realidad fue un propósito bien planeado por Dios, con un propósito definido por parte de Dios. Entonces vemos otro de los propósitos, otro de los sistemas que este país trae a la existencia en este mundo es la libertad de conciencia. Promueve, es decir, se fundó bajo ese criterio, promoviendo la libertad de religión y conciencia e influyendo a todos los demás árboles a seguir este precepto. Entonces, gracias a esa influencia, gracias a ese poder de este árbol, que llegó a ser grande por tantas aguas que llegaron, aguas perseguidas de Europa, gracias a eso, muchas naciones tienen lo que se le llama la libertad
religiosa. Sí, es el corriente. ¿Ah? Sí, es el corriente que mandó a los otros árboles. Después de recibir las aguas, y mandó corriente a todos los árboles. Desde la influencia de este país sobre las demás naciones, los sistemas de gobernarse, la vigilancia que este país ejerce sobre todas las demás naciones para que se cumplan los derechos inalienables de su constitución, que es el respeto, la libertad de cada individuo humano. La misma libertad que Dios da, ¿cierto? La libertad de elección que nosotros tenemos, donde no te imponen qué creer y qué no creer. Ustedes saben de que el único que impone creencias, ¿quién es? Satanás. Él se ha caracterizado en toda la historia por imponer creencias. Dios no. Dios te da la libertad que tú elijas qué creer y qué no creer. Dios no te dice, tenés que creer esto, tenés que creer aquí. No, te da la opción. Tú decides creer o no creer. Esa es la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, esta nación se caracteriza por ese detalle. Se pasa hasta de dar libertad al punto de que hasta el diablo, si quieren adorar, lo pueden adorar. Entonces, tenemos influencias. Y ahora, si hablamos ya bajo un término financiero, es un país que alimenta muchas naciones alrededor del mundo. Es un país donde muchas naciones se han cobijado bajo su sombra porque saben de que ahí pueden encontrar refugio financiero. Así es de que toda nación, muchas naciones, están desesperadas continuamente por querer hacer tratados con Estados Unidos, porque saben de que los tratados con Estados Unidos pueden generar dividendos fuertes para las naciones. También Comercio. Protección también. Protección. Es decir, comercio, protección, todo lo que las naciones necesitan para su supervivencia, la encuentran ahí. En Rumanía hay un escudo de Estados Unidos que lo protege a Rumanía. ¿De Rusia? ¿O de quién? De Rusia, de otras naciones que están alrededor. Igual, toda la Unión Europea está El principal de Rusia. con el Tratado del Atlántico, ¿cómo le llaman? La OTAN. La OTAN. La OTAN, una organización creada por Europa y Estados Unidos. Pero por Estados Unidos Realmente, para protegerse de Rusia y de todos los demás países opuestos. Pero el punto es de que tenemos una nación de que hace que todas las demás naciones se vean beneficiadas con sus recursos. Obviamente, todas las demás naciones que se someten a la voluntad de ellos. Y la nación que no se somete a la voluntad de ellos, tenemos ejemplos claros. Por ejemplo, Rusia. Cuba. Tenemos a Venezuela. Países que están siendo masacrados económicamente porque simplemente Estados Unidos embargó. Puso embargos financieros. Y si hay embargo financiero, quiere decir que toda nación que tiene tratados con Estados Unidos no puede hacer negocios ahí. Y ahora precisamente, últimamente hemos visto la guerra comercial que tienen con China. Una guerra comercial donde se están midiendo dos grandes potencias de la Tierra, pero la primera y la segunda potencia. Pero se ha visto de que China ha tenido que doblegarse en cierto sentido porque
no tiene mucha opción. Sabe de que si corta, se colapsa. Y es una guerra en sí. Entonces, no importancia. tenemos entonces un árbol que ha llegado a ser el nido de las aves, las oficinas de las grandes empresas del mundo. Wall Street, las organizaciones de las Naciones Unidas, todas esas tienen su nido ¿dónde? El engrandecimiento y la caída del imperio asirio abundan en lecciones para las naciones modernas de esta tierra. Patriarcas y Profetas y Reyes, página 268. El engrandecimiento y la caída del imperio asirio. Quiere decir que tiene una sección donde él crece, se engrandece, y también tiene una sección cuando él ¿qué? Cuando él cae. El engrandecimiento, ahorita estamos viendo el surgimiento y su apogeo, pero más adelante vamos a ver su caída. ¿Por qué cae? Entonces dice, el engrandecimiento y la caída del imperio asirio abundan en lecciones para las naciones modernas de esta tierra. La inspiración ha comparado la gloria de Asiria en el apogeo de su prosperidad con un noble árbol del huerto de Dios que superaba todos los árboles de los alrededores. O sea, entonces tenemos un poder, tenemos una nación poderosa que va a tener su apogeo, que tuvo su surgimiento, tiene su apogeo ahora, y que eventualmente viene su inminente caída. ¿Cómo es posible que un noble árbol del huerto de Dios, un árbol que vino por designio de Dios, llegue a caer? Lo mismo que cayó Satanás. Porque Dios le pide algo, le ha pedido algo, y él si no cumple, pues Dios le deja, entonces llega a caer. Claro. Nótese que a este país se le dio y se le ha dado una gran oportunidad de oro en esta tierra. Esta profecía tiene dos aplicaciones. Sobre la Siria y sobre los Estados Unidos. Asiria es el tipo para poder entender cómo va a ser el proceso del antitipo. O sea, por eso es que leyendo el tipo, la descripción que se le está dando al profeta Ezequiel, nos permite vislumbrar cómo va a ser el proceso del antitipo, de la Asiria moderna. O sea, ya vimos, pues, todo lo que antes se escribió, dijo, Romanos 15:4, fue escrito por nuestra enseñanza. Se le ha dado la oportunidad de ser un ejemplo, y ahora es el mayor corrupto, porque los mayores amenazadores están ahí. Por eso va a caer. Están ahí. Está derrumbándose, ¿cierto? Todos los principios que lo hicieron ser grande, él mismo está tumbando uno por uno de estos principios. Todos los principios que identificaron a este país, él mismo los está destruyendo uno a uno. Principios nobles, los principios nobles del carácter de Dios. Él los está pisoteando. Y paso a paso, cada decisión que ha venido haciendo, mínima o grande, cada decisión ha venido marcando ya el camino, indicando en la brújula para dónde se dirige, indicando en el mapa
¿Cuándo es o qué tan cerca es la visitación que Dios va a hacer sobre él para humillarlo después que lo ha llevado a la cúspide? Llegó un tiempo en que Asiria se jactó de todo lo que hacía o de todo lo que tenía. Dice en Profetas y Reyes, página 259, en un tiempo de grave peligro nacional, cuando las huestes de Asiria estaban invadiendo la tierra de Judá y parecía que nada podía ya salvar a Jerusalén de la destrucción completa, Ezequías reunió las fuerzas de su reino para resistir a sus opresores paganos con valor inquebrantable. Y confiando en el poder del Señor para librarlos, exhortó así a los hombres de Judá: esforzaos y confortaos, no temáis ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de su multitud, que carecía de motivos para hablar con certidumbre, ni su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Ezequías no carecía de motivos para poder hablar con certidumbre del resultado. El asirio jactancioso, aunque por un tiempo Dios le usara como bastón de su furor, según Isaías 10:5, para castigar a las naciones, no había de prevalecer siempre. O sea, hubo un momento entonces de que Dios usó ¿a quién? Dios usó a Asiria para sus propósitos. Y hubo otro momento cuando en su jactancia Asiria quiso envalentonarse ¿contra quiénes? Jerusalén. Contra el pueblo de Dios. Quiere decir de que en una escritura, más adelante vamos a ver que Asiria en su momento ayudó al pueblo de Dios. Y en otro momento no lo ayuda, sino que en otro momento lo quiere eliminar. O sea, hay dos diferentes eventos en diferentes tiempos. Cuando lo quiere, cuando le ayuda y cuando lo quiere eliminar. Quiere decir que llegará un momento en que Asiria se convertirá en un enemigo de los mismos hijos de Dios que una vez éste ayudó y albergó en sus tierras. Llega un momento en que se va a ensorbecer, es decir, se va a enorgullecer, se va a volver altanero y va a querer exterminar a los hijos de Dios. Dice el libro de Ezequiel en capítulo 31, pero ahora ya en versículo 10. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto se encumbró en altura y puso su cumbre entre densas ramas, y su corazón se elevó con su altura. ¿Cuál es el problema de este árbol? El orgullo, ¿no? Que no quiso crecer solamente con sus ramas, sino que su corazón también se elevó en su ego. Dice, se subió también su corazón. Por eso yo lo he entregado en mano de los poderosos de las naciones, que de cierto tratará con él. Yo lo he desechado por su impiedad. Entonces aquí estamos viendo el evento o el momento cuando Asiria, cuando este árbol se llena de orgullo.